de reflexión, de pura reflexión. Esperamos que al finalizar este segmento, esta primera parte del programa, pues usted reflexionemos todos en lo que hacemos como seres humanos en este planeta. ¿A qué me refiero? Que reflexionemos en lo que una guerra produce en la humanidad, aparte obviamente de los disparos, los eventos bélicos, qué sé yo, los tanques. Y vamos a hablar específicamente sobre el impacto que tienen las guerras sobre la salud pública de una región. Y por qué no, por extensión, sobre la salud pública en el mundo. Estamos viendo con horror cómo en Ucrania esta invasión que Rusia ha hecho de este país soberano está causando enormes problemas en la salud pública de esa región. Vamos a hablar sobre eso, pero con el intento de que, como les repito al final, digamos, qué bárbaros los seres humanos. Ni siquiera hemos salido de una pandemia. Ni siquiera hemos salido de una pandemia y ya estamos entrando en otro problema. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así? Es que está en nuestra naturaleza ser negativos con nosotros mismos, ser destructores de nuestra propia humanidad, de nuestra naturaleza. Es que lo malo está en el ser humano. Vamos a hablar sobre el impacto que tiene la guerra sobre la salud pública. La doctora Ángela Huyen, ella está en este momento en Bélgica, en donde son las 11 de la noche con 12 minutos. Ella es médico y es asesora de políticas de salud para Médicos Sin Fronteras. Tiene maestrías en gestión de organizaciones de salud, relaciones internacionales y enfermedades infecciosas, y nos va a ayudar a navegar estas turbulentas aguas. Ángela, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes, buenas noches para ti. Buenas noches, doctor. Qué gusto saludarlo. Bueno, sí, gracias por estar con nosotros, Ángela. Me encantaría hablar de otro tema un poco más, digamos, no sé, que nos levante un poco el corazón, pero tenemos que hablar de esto, Ángela, de el efecto que tienen las guerras sobre la salud pública. Yo sé que ustedes en Médicos Sin Fronteras y muchas otras organizaciones están tratando de llevar este problema adelante. Ángela, quisiera empezar con cosas generales. Por ejemplo, desde el punto de vista general, cuando uno revisa la salud pública, ¿cuáles son los principales problemas que una guerra puede traer en un sistema de salud pública en general? Sí, bueno, abarca casi todos los aspectos del sistema de salud. Un conflicto armado, en primer lugar, disrumpe no solo el acceso de quienes lo necesitan por el conflicto armado, sino además de quienes ya estaban en tratamientos, ya sea por enfermedades crónicas, cáncer, quienes requieren acceso por alguna enfermedad aguda. Entonces, el servicio de salud sufre una disrupción tremenda. Si nosotros pensamos que con la pandemia tuvimos una disrupción, estamos hablando de ir de poco a cero, ¿no? Porque además, en muchos conflictos no se respeta la labor médica y acaban siendo afectados también hospitales. Hemos visto cómo están siendo bombardeados centros de salud, hospitales, muere staff de salud, migra el staff de salud, el personal de salud también son refugiados, salen del país. Entonces vamos, como le decía, de poco a cero, ¿no? en atención de salud. Por otro lado, el gasto que va a salud suele ser dirigido a defensa. Entonces también el financiamiento de la salud se afecta. Y claro, y una capa más es las enfermedades reemergentes o todo lo que sale después de la pandemia, ¿no? Ya sea porque no se está vacunando, porque no hay acceso a agua, y entonces vemos brotes y epidemias normalmente. Entonces, todo esto sumado a la salud mental, migración, etcétera, etcétera.
La salud mental sufre muchísimo, obviamente, ese estado de zozobra permanente en que vive la gente, que no se sabe si va a ser bombardeada o no. Y lo que has dicho, esta migración, ya va más de 1,5 millones de personas que han tenido que dejar su casa, sus ropas, todas sus cosas y luego ir en ómnibus tratando de cruzar la frontera, y en el camino estamos viendo incluso que los están matando. O sea, Ángela, en realidad la guerra se puede decir que es el peor enemigo de una sociedad en su salud pública. O sea, todas las fibras íntimas de lo que es la salud pública son barridas por una guerra. Todas. Es muy difícil llevar salud en medio de un conflicto armado. Incluso porque si no hay un centro de salud, si no hay profesionales de salud, es difícil incluso hacer donaciones, porque ¿quién va a aplicar los tratamientos, no? Y por otro lado, la vigilancia epidemiológica, nosotros que usamos un poco los números para guiar un poco las acciones. Como no hay notificación, no hay vigilancia, no hay quien registre cómo se están desarrollando los problemas de salud, vamos un poco a ciegas, ¿no? Y nos enteramos ya tarde por la mortalidad. Muy bien, Ángela, vamos a hacer una pausa. Ya nos has dado este cruento panorama de cómo la guerra realmente destroza toda la fibra de lo que es salud pública. Ahora, cuando regresemos, quisiera que nos cuentes con la información que tienes allí en Europa y aspectos más puntuales sobre lo que se está viendo allí en Ucrania. Vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. No se vayan. Estamos conversando con la doctora Huyen sobre el efecto que tienen las guerras sobre la salud pública de una región, y nos ha dicho que es realmente devastadora. Todas las fibras íntimas de un sistema de salud se destruyen en una guerra. Todas, absolutamente todas. Ángela, y ya yendo a lo específico, danos un poco de datos. ¿Qué es lo que se está viendo? Por ejemplo, acá se ha llegado a conocer que niños con cáncer no pueden recibir sus tratamientos. La mortalidad materna está sufriendo mucho porque ahí no tienen las facilidades para los partos. Danos algunos alcances sobre el efecto de esta guerra sobre la gente de Ucrania. Las guerras definitivamente, como hemos dicho, causan un efecto disruptivo, pero también depende de qué teníamos de base, ¿no? Ucrania tenía problemas de salud de base, como son la tuberculosis multidrogoresistente, la alta prevalencia de VIH y sí, en algunas áreas todavía mortalidad materna. Lo que causan los conflictos armados es también una severa disrupción de las cadenas de abastecimiento, ¿no? Y en este caso es lo que estamos viendo. Medicinas no pueden entrar al país y si entran es muy difícil distribuirlas. Lo que está haciendo actualmente MSF es justamente donaciones. Hemos llegado a ingresar al país 120 metros cúbicos, 3 camiones de medicamentos, kits de emergencia, kits quirúrgicos, y los hemos enviado ayer en la noche de Lviv a Kiev, donde el Ministerio de Salud va a empezar a repartirlos a los hospitales que tienen emergencias quirúrgicas. Las emergencias quirúrgicas son lo primero que llama la atención, claro, es lo más urgente y a donde están dirigiendo sus esfuerzos, pero no podemos perder de vista. Nosotros, por ejemplo, estamos en Ucrania desde el 2014 y teníamos corriendo proyectos de tuberculosis y VIH, integración TB-VIH. Y la disrupción ha sido tal que no hemos podido continuar operaciones. Lamentablemente hemos tenido que parar las operaciones. Nuestro staff, que también es ucraniano, ha tenido que escapar a salvaguardarse con sus familias. Muchos de los pacientes no son inubicables. Entonces, nosotros lo que vemos de primera mano es una severa disrupción a pacientes que tienen otras dolencias que no son necesariamente las quirúrgicas como consecuencia de la guerra. Entonces, los materiales es incluso muy difícil porque nosotros estamos pidiendo que se respeten los corredores humanitarios para que se pueda entrar no solo trabajadores humanitarios, pero también material médico, ¿no? Y esto es sumamente importante porque va a permitir además que salgan aquellos civiles que quieren ser refugiados en otros países.
Es terrible porque Putin anunció hoy día, quieren corredores humanitarios, pues lo vamos a poner, pero el camino va para Rusia. O sea, quiere llevar a la gente ucraniana a Rusia, porque ese es el camino que él quiere, realmente un insulto al pueblo ucraniano. Entonces, en este momento, las donaciones, ¿llegan o no llegan, Ángela? ¿Están llegando las donaciones que se hacen? Llegan con mucha dificultad. Felizmente nosotros conocemos el país y hemos ya estado trabajando ahí. Y una vez que llegan, lo difícil también es distribuirlo, enviarlo a donde hace falta, ¿no? Al usuario final. Claro. Porque podemos tener en el lugar de arribo 3 camiones, pero esto tiene que llegar a hospitales. Entonces, esta distribución, que ya es más pequeña, es la que tiene problemas, pero como bien dice doctor, los corredores humanitarios son sumamente importantes. Nosotros ya tenemos equipos en Polonia, en Moldavia, he estado en Hungría, en Rumania, Eslovaquia, y lo que estamos viendo son grandes grupos de refugiados, sobre todo mujeres y niños. Y lo que hay que hacer ahora es en estos países que tengan el suficiente soporte, porque muchos de estos países como Rumanía no son necesariamente los que tienen el mejor sistema de salud o el más inclusivo. Tenemos que asegurar la continuidad de inclusión y de acceso a la salud, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de trabajar a los 2 lados de la frontera. Correcto, 1 millón de personas han llegado solamente a Polonia, 1 millón de personas. El impacto que va a tener esto sobre el propio sistema de salud de Polonia va a ser muy grande. En Moldavia, en Rumanía, también va a ser muy grande el impacto. Ahora, ¿este impacto sobre la salud pública puede extenderse a los países vecinos? ¿Se va a extender a los países vecinos? ¿Cómo los va a afectar? Bueno, yo creo que COVID nos ha dado una lección bastante grande. Los virus, las bacterias, los patógenos no conocen fronteras. Y justamente de eso se trata un poco la seguridad sanitaria, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que recibir a los migrantes y asegurarles un acceso completo a la salud, ¿no? De esta manera evitamos que se sigan expandiendo y tratamos los males a la vez. Entonces la clave está en la inclusión. Por ejemplo, como lo hemos visto en Perú, lo hemos vivido con venezolanos que han venido y felizmente han podido acceder muchos a tratamientos VIH. Esto es saludable para todos nos beneficiamos. Entonces, la inclusión amplia a los servicios de salud para con los migrantes es clave y es básica y es una cuestión humanitaria, pero es buena para la salud pública de todos. Entonces, sí, es importante. Lógico. Porque si un inmigrante, eso también se ve en Estados Unidos muchísimo, llega con enfermedades infecciosas, si es que no se le da atención y no se le permite que pueda controlar su problema, el problema va a salir a la población general y resulta que por negarle servicios a los inmigrantes, pues estamos afectando la salud pública del lugar en el que estos se encuentran. Ángela, ¿hay algo que podemos hacer a la distancia, nuestros oyentes? De repente muchos de ellos están diciendo, ¿yo qué podría hacer por esa guerra allá en Ucrania? ¿Hay algo que se puede hacer a la distancia? Hay mucho que se puede hacer. Yo creo que lo primero es informarse de las fuentes en las que más se pueda confiar. Hay mucha desinformación. Vayamos a fuentes oficiales, vayamos a fuentes confiables, ¿no? Yo creo que es el primer paso. Lo segundo es, hay diferentes organizaciones como la Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras, está UNICEF, Save the Children. Hay muchas organizaciones que llevan años de experiencia en emergencias humanitarias. Entonces yo creo que tienen ahí las páginas web, escojan la organización que ustedes gusten y pueden hacer una donación. Y yo creo que sobre todo también podemos nosotros conversar. Yo sé que es un tema muy difícil, pero hay que conversar de estos temas y hay que empaparse un poco de lo que pasa en el mundo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que pasa es que hemos perdido mucha empatía, hemos perdido el entendimiento de otros contextos, de otras culturas, de lo que se vive en otros lugares. Entonces recuperemos esto, hablemos del tema, conversemos francamente y abiertamente. Yo creo que ya habrán expertos que puedan recomendar cómo hablar de esto, por ejemplo, con niños, ¿no?
Correcto, yo creo que has dicho muy elegantemente algo que las abuelitas decían, hay que dejar de mirarnos el ombligo y hay que empezar a mirar al mundo, porque de allí podemos tomar lecciones que nos van a poder servir a nosotros también. Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que ya son 11:28 de la noche allí en Bruselas, donde tú estás. Te agradecemos muchísimo y estaremos en contacto en otro momento para que nos vayas contando las tristes situaciones que están pasando allí en esa parte del mundo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor. Que tengan buenas tardes. Gracias. La doctora Ángela Ollén, asesora de políticas de salud de Médicos Sin Fronteras, estuvo con nosotros. Es que es triste, señora, esto es triste. Mire, no salimos todavía de una pandemia. Ya está brillante, nefastamente, nefasta mentalidad de Vladimir Putin. Se le ocurre hacer una guerra en plena pandemia. ¿Se puede ser más malo que eso? Vamos a regresar con nuestro número de la salud y con la parte del cuerpo que vamos a aprender hoy día. Hoy vamos a aprender de una parte del cuerpo que, como todas, es sumamente importante y que está en la sangre. Se llaman los trombocitos. Regresamos. Y ahora nos vamos del número de la salud a el cuerpo humano. Hoy día vamos a aprender de una parte del cuerpo que, como todas, es sumamente útil, que está en la sangre. Para eso nos va a ayudar la doctora Fabiola Velasco Rodríguez. Ella es médico hematóloga del Hospital Emergencia ATE Vitarte y vamos a aprender de los trombocitos. Doctora Velasco, qué gusto de saludarla. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora, con los oyentes de RPP Noticias, en esta trivia que hacemos todos los días para que ustedes, los especialistas, nos digan 3 cosas acerca de la parte del cuerpo que hemos escogido. La primera es, y se la hago de frente, ¿qué es y dónde se encuentran los trombocitos? Los trombocitos, también llamados plaquetas, son elementos anucleados que tienen 2 formas por lo general. Una, cuando están en reposo, de tipo discoide, y la otra, cuando se activan, son de forma estrellada. Su diámetro aproximado es de 1 a 3 micrómetros, son extremadamente pequeñas y por lo general se encuentran en alta concentración en sangre periférica, incluso a razón de 150.000 a 450.000 plaquetas. Y aproximadamente viven en la sangre de 7 a 10 días. Cuando ya envejecen, son eliminadas por el vaso y por el hígado. Hay que recordar también que inicialmente se forman en la médula ósea. Muy bien, se forman en la médula ósea, pasan a la sangre y están allí y son muy numerosas, entre 150.000 y 450.000 células por milímetro cúbico de sangre. Allí están por decilitro. Muy bien, ¿para qué sirven y cómo funcionan los trombocitos? Los trombocitos tienen una participación principal y esencial, básicamente en la hemostasia primaria. Es decir, que van a ayudar a que de forma continua el cuerpo evite la pérdida de sangre, eviten las hemorragias, sobre todo cuando hay daño vascular. Y estas funcionan de tal manera, Siga, de que se activan cuando hay un daño vascular a nivel de la pared del vaso sanguíneo, de tal manera que van a adherirse al endotelio vascular y van a formar un tapón hemostático. Muy bien, entonces cuando hay trauma, cuando hay algún tipo de trauma, un corte, un golpe o algo, y se machucan los vasos sanguíneos, las pequeñas arterias, las pequeñas venas, allí en esos sitios donde se rompe la pared, como corchos, allí van las plaquetas y forman como corchos para evitar la hemorragia. Doctora, ¿qué enfermedades sufren estos trombocitos? Bueno, los trombocitos podrían tener alteraciones en su función plaquetaria y esta alteración, bueno, generalmente ya viene con defectos, mutaciones congénitas a nivel de los receptores de las plaquetas, a nivel de las proteínas intraplaquetarias, a nivel de sus gránulos, que generalmente van a evidenciarse en forma de hemorragias y sangrados.
Y la otra forma en la que también se alteran los trombocitos es en su número. Pueden haber plaquetas, gran número de plaquetas, a lo que se le conoce como trombocitosis, y también se puede haber una disminución de las plaquetas, a eso se le conoce como trombocitopenia. Muy bien, entonces dos grandes problemas, aparte de los congénitos que hay, o hay muchísimas plaquetas o hay muy pocas plaquetas. Cuando hay muy pocas plaquetas, por lo que usted nos ha dicho, el problema son las hemorragias. Y al revés, cuando hay muchas plaquetas, ¿qué pasa? Pueden haber embolias, gran cantidad de formación de coágulos. Se forman coágulos dentro de la sangre y eso puede viajar y llegar al cerebro y a otros órganos. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos haya ilustrado en lo que son las plaquetas o trombocitos. Muchas gracias, doctora, a usted por la oportunidad. Gracias. La doctora Fabiola Velasco Rodríguez, señora, nos habló sobre las plaquetas, sobre los trombocitos. Son una de las 3 células que están en la sangre. ¿Se acuerda cuando nos enseñaban en qué año? En primero de primaria, ¿no? En la sangre están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Bueno, las plaquetas o trombocitos es lo mismo y son las células del sistema de homeostasis de coagulación. Ahí está. Una parte más del cuerpo hemos aprendido el día de hoy. Vamos a regresar con sus llamadas telefónicas. 212-4100, 212-7165. Ya están listos para usted. No se vayan.